Saludos y bendiciones. Una vez más, bienvenidos a Pensamientos de un Peregrino por Roland Brock. Estaremos dando continuidad al estudio del Evangelio de Juan, verso a verso, capítulo 1, versos 19 al 23. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. En este verso 19 destaqué dos palabras en rojo: sacerdotes y levitas. Si buscamos con detenimiento en el libro de Deuteronomio, vamos a encontrar Deuteronomio 18, versos del 1 al 22. Deuteronomio 18, 1, 22. Vamos a encontrar eh, una reseña, una descripción bastante amplia acerca de los sacerdotes y levitas. Si nos remontamos a la historia inicial, cuando Dios llama a Moisés y a su hermano Aarón, sabemos que tanto Moisés como Aarón eran de la tribu de Leví, y Dios apartó a Aarón para que fuese el primer sumo sacerdote. De ahí en lo sucesivo, la tribu de Leví fue consagrada, fue dedicada al, al sacerdocio. No todos eran propiamente sacerdotes, en el sentido de que no todos ofrecían sacrificios. Habían diferentes clases o categorías dentro del grupo de los levitas. Algunos, por ejemplo, podían ser cantores, algunos se dedicaban a la artesanía, otros eran porteros, guardianes, músicos. Habían diferentes funciones aún dentro de la tribu de Leví, dentro del sacerdocio levítico. Y se hace la diferencia acá en el verso 19. Sacerdotes y levitas. Pareciera que son dos cosas diferentes, pero sabemos por, por, por historia, por registro bíblico, que los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Y vemos en Lucas, por ejemplo, Lucas 10, 31 al 32, en la parábola del samaritano, el buen samaritano, dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. También se hace una distinción bastante notoria entre sacerdote y levita. Eh, a todo esto vemos que en el verso 19 Juan da un testimonio cuando un grupo fue enviado por los judíos desde Jerusalén para preguntar. Ellos querían saber quién era Juan el Bautista. Pareciera que no lo conocían, pero la pregunta no es tanto como ¿quién eres tú? Si vamos por ejemplo, en el libro de Lucas 1:5 al 25, ahí no vamos a encontrar la historia de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, y claramente dice Lucas 1:5: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí también da el detalle o la particularidad de que habían diferentes clases o categorías dentro de los sacerdotes, dentro de los levitas. A todas estas significa que ese grupo perfectamente podían tener conocimiento de que Juan el Bautista era
hijo de un sacerdote, era descendiente de un levita. Eh, no era algo desconocido. Sin embargo, ellos van con la comitiva, con la intención de averiguar quién eres tú. Juan el Bautista confiesa, no niega, él dice, yo no soy el Cristo. Le preguntaron en el verso 21, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. En otras palabras, ellos querían saber con qué autoridad, en nombre de quién Juan el Bautista estaba haciendo todas estas cosas. Lo vamos a ver más adelante en los versos que vienen después. ¿Y por qué haces todas estas cosas? ¿Por qué bautizas? ¿Por qué permites que la gente te busque? Eh, ¿Por qué tienes discípulos? O sea, si no eres profeta ni eres el Cristo, o sea, ¿qué es todo este movimiento eh, que se ha levantado con tu persona? Eso era lo que ellos querían saber. En el verso 22 le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo en el verso 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Viendo que Juan el Bautista confiesa que no es el Cristo, responde que no es el profeta, responde que no es Elías, dinos entonces quién eres tú para que demos una razón. Y él cita al profeta Isaías diciendo que él es uno que clama en el desierto. Dice el verso 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Los fariseos representaban en el tiempo de Jesús una de las tres principales sectas o grupos religiosos. Me llama bastante la atención cómo lo define la Biblia, la versión Dios habla hoy. Dice, era de un partido de los fariseos, como si se tratase de un partido político. Eh, dice la versión Dios habla hoy. A todas estas entendemos que los fariseos representaban una de estas tres principales eh, sectas o representaciones religiosas, junto con los saduceos y los esenios. Eso lo pueden buscar con mayor cuidado. ¿Quiénes eran los fariseos, los saduceos y los esenios? A lo largo de los evangelios vamos a encontrar estos grupos, principalmente fariseos y saduceos, siempre eh, confrontando a Jesús, haciendo preguntas, eh, queriendo intervenir en los asuntos que Jesús hacía en su ministerio. Y por ejemplo vemos acá en Filipenses 3:5 la autobiografía, la descripción que hace el apóstol Pablo de sí mismo. Dice Filipenses 3:5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Había distinción entonces. Y vemos también en Juan capítulo 3:1, más adelante lo vamos a ver con más cuidado, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y siempre ha existido en la historia de la humanidad grupos religiosos y personas que supuestamente son representantes de Dios. Pero muchas veces esa autoridad es fuertemente cuestionada incluso por el mismo Jesús, cuando en reiteradas ocasiones le dice a los fariseos que son hipócritas,
y serpientes, hijos del diablo, sepulcros blanqueados y cualquier cantidad de cosas que se describe en los evangelios. Y bueno, este grupo cuestionó altamente a Juan el Bautista y posteriormente vemos que seguirán cuestionando a Jesús. Bendiciones. Acá les dejo algunas de las citas que estoy usando.